Recuerdo que en la clase anterior vimos, si no me equivoco, vimos los métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Sí? Ya, gracias Joaquín. Esta clase nos corresponde entonces conocer lo que son las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Que es una temática bastante interesante, ¿cierto? Y que nos ayuda en muchos sentidos poder conocerla, ¿ya? Entonces, no sé si se ve bien, chiquillo, la pantalla. Ya, súper. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día tiene que ver con conocer cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual que existen y cuáles obviamente son sus principales causas o sus principales, digamos, características, qué es lo que provoca, ¿ya? Ante todo tenemos que primero partir definiendo qué es una enfermedad de transmisión sexual. Ustedes probablemente van a encontrar en algunos libros, en algunos lugares esto, ¿sí? La ETS, y eso corresponde principalmente a lo que se refiere con enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? ¿Y qué es una enfermedad entonces, chiquillo, de transmisión sexual o infección? Porque también puede salir ITS, infección de transmisión sexual, tiene que ver, chiquillos, como les puse acá, con un conjunto de cuadros infectocontagiosos, es decir, ¿cierto? La infección, ¿sí? De un virus o una bacteria, ¿ya? O un hongo, o también puede ser, en algunos casos, algún parásito, ¿ya? Creo que, espérenme un poquito. Entonces, chiquillos, como les decía, las ETS, ¿cierto? Son infecciones producidas a partir de virus, ¿sí? Virus, bacterias, hongos, etcétera. Cualquier microorganismo, ya algo que vimos a principio, ¿ya? Actualmente, chiquillos, se conocen unas 30 ITS o ETS, ¿cierto? Pero yo les voy a mencionar las más relevantes, ¿ya? O las más comunes en nuestro país. Vamos a ver que hay algunas que son más comunes que otras, ¿ya? Entonces, hablando de las ITS o ETS, ¿sí? ¿Quién es el que produce, cierto, esta ITS o ETS? Porque no se dan por nada, sino que tienen una causa, ¿cierto? Una causa específica de por qué da. Y es principalmente el contagio o transmisión de alguna bacteria, un virus, un parásito, o en este caso también puede ser un hongo. Recordé un actor. Ya. ¿Sí? Lo más común, chiquillos, son estos dos, virus y bacterias, ¿ya? Son los más comunes y los causantes más frecuentes, ¿cierto?, de alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? ¿Cómo se contagia, chiquillos? Y aquí es donde ya empezamos de lleno a hablar de este tema, ¿ya? Se contagia principalmente a partir del establecimiento de relaciones sexuales, ¿sí? Sin protección, ¿ya? Es decir, sin preservativo o condón como el que revisamos la clase anterior. ¿Se acuerdan que cuando vimos los métodos, los anticonceptivos, yo les decía que habían algunos que no solo servían como método anticonceptivo, es decir, para evitar embarazos, sino que también evitaban, ¿cierto? En este caso, el contagio de alguna enfermedad y que tiene que ver principalmente ahora con las ETS, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Es una de las principales causas de contagio a través de la relación sexual, pero también, chiquillos, se puede contagiar de otra forma que tiene que ver con la manipulación, ¿cierto? De agujas, por ejemplo, eh, eh,
partir de, no solamente de la relación sexual, sino que puede ser también a partir de las transfusiones de sangre, el contagio cruzado con el tema de las agujas, ¿cierto? ¿Sí? Que puede ser en este caso algún piercing, algún tatuaje, ¿sí? Por ejemplo, chiquillos, ante el tema de los tatuajes, esta maquinita, ¿cierto? Para hacer tatuaje, la agujita que tiene, esa era como reutilizable, ¿sí? Hoy en día, hoy en día, chiquillos, ya no se puede utilizar material reciclable, o sea, reutilizable en esos sentidos, porque hubo un aumento significativo en algunos tiempos y en algunos países, ¿cierto? Con respecto Y a... ahora son desechables. Sí, exactamente, Pato. Ahora son desechables, completamente todos los materiales que sirven para hacer tatuajes son desechables. ¿Por qué? Por esta misma razón, chiquillos, para evitar algún contagio de enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo contagiarme a partir de la aguja? Por ejemplo, si yo tengo VIH, que es la enfermedad en sí, o sea, perdón, es el virus, ¿cierto? Yo me puedo contagiar si es que yo tengo contacto con mi sangre directamente con la sangre infectada, ¿ya? Por ejemplo, hay varios mitos, ¿cierto? De que, por ejemplo, no puedes tocar, ojo, estoy hablando solo de tocar, no puedes tocar a una persona con VIH porque te lo puede transmitir, no puedes darle un beso a una persona con VIH, etcétera. Esos son mitos, chiquillos, porque la única forma de que una persona se pueda contagiar, ¿cierto? Con el VIH, ¿sí? Que, por ejemplo, tiene otra persona, es principalmente a través de la sangre. ¿Y cómo puede ser eso? A partir de, en este caso, bueno, la primera opción es de la relación sexual y lo segundo es, por ejemplo, que, no sé, yo tuviera una parte de mi cuerpo, por ejemplo, como una herida, y esa herida yo digamos, la acercara o la tuviera expuesta, ¿cierto? Junto con la herida de esta persona que tiene VIH, es decir, como que yo juntase de cierta forma la sangre mía con la sangre de la otra persona. Ya no sé si entiende más o menos cómo es el tema. No es que si yo toco a una persona o beso a una persona con VIH me lo puedo contagiar. Es solamente a través de la sangre. ¿Ya? Por eso es bastante importante todo este tema que se dio hace ya igual bastante tiempo sobre los métodos de higienización, sobre todo en el tema de los tatuajes, en el tema de los piercing también, sí. Hay otra forma, chiquillos, que una persona puede contagiarse del VIH y es cuando nace, ¿ya? Yo puedo nacer portador del VIH, pero no lo puedo tener activado. ¿Y por qué puedo nacer portador del VIH? Probablemente porque mi padre o mi madre me lo transmitieron. ¿Ya? Y bueno, en este caso el padre o la madre, exactamente lo mismo. La madre es la que te gesta ciertos 9 meses, entonces obviamente tú compartes todo lo que ella tiene. Si ella, por ejemplo, en el periodo que está embarazada, ¿sí? Tiene una relación sexual y se contagia del VIH, lo más probable es que se lo transmita al bebé cuando nazca, ¿ya? Pero no siempre, chiquillos, la persona que nace, en este caso el bebé que nace, va a tener el VIH activado, ¿ya? Como les digo, puede nacer siendo portador, que no es lo mismo que lo tenga activo, ¿ya? Una persona puede ser portadora, pero no necesariamente puede tener activo el virus. El virus, por ejemplo, si es portador del VIH, ¿sí? Cuando nace puede que el virus en su cuerpo esté inactivo o solamente su cuerpo reconoció estas células externas extrañas, ¿sí? Este virus extraño, y tiene de cierta forma algún anticuerpo, ¿ya? A ver, deme un segundito. Deme de sangre. Está bien escrito, Pato, y sí, exactamente.
tiene flujo sanguíneo aunque nosotros no lo veamos, ¿ya? De cierta forma y claramente los espermatozoides, y bueno, más que el espermatozoide es lo que contiene el espermatozoide, que en este caso es el semen, ¿sí? Que se produce luego del acto sexual, ¿ya? Ese transporte de fluido que incluye espermatozoide, etcétera, también incluye, ¿cierto? Células sanguíneas que pueden estar infectadas, ¿ya? Por eso les digo, cualquier contacto con relación a cualquier tipo de flujo puede provocar que yo me contagie del VIH, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esta ETC, ¿cierto? Enfermedad de transmisión sexual, estamos expuestos, chiquillos, a una cadena de contagio, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿qué diablos es una cadena de contagio? Y es simple y sencillo, como la misma palabra lo dice, ¿sí? Es cuando existe un contagio masivo. Podemos hablarlo, ya, aterrizar este concepto y llevarlo, por ejemplo, a hoy en día, ¿ya? El COVID se dio dentro de una cadena de contagio. Es decir, una persona se infectó, después infectó a otra, etcétera, etcétera. Es la capacidad más o menos de contagiar de una persona, ¿ya? Y en este caso, con respecto a la enfermedad de transmisión sexual, tiene que ver claramente con cómo se va, o la manera y en la forma o la rapidez en que se va transmitiendo la infección de una persona a otra. Es decir, por ejemplo, existe una pareja, cierto, estable, terminan por un tiempo, por ejemplo, uno de ellos conoce a otra persona, la otra persona tenía una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Esta persona se pegó esta enfermedad, esta ETC, ¿cierto? Luego vuelve con su antigua pareja, ¿sí? Y lamentablemente ahí ya también contagia a su antigua pareja o actual pareja, ¿cierto? Con esta ETS, y así sucesivamente, imagínense, ¿ya? Por eso decimos que es una cadena de contagio, porque es bastante fácil que se puedan contagiar, ¿ya? Obviamente si no se usan las medidas preventivas y las medidas necesarias, ¿ya? Y hablamos principalmente, chiquillo, de la cadena de contagio, no en el contacto así mano a mano o contacto, digamos así como a partir de besos, sino que es estrictamente y directamente relacionado con el acto sexual, ¿ya? Entonces, chiquillo, hablamos de que esta ITS o ETS, ya puede ser ITS o ETS, han estado presentes siempre en muchos países. La diferencia es que no se conocían bien las causas en su principio, se pensaba que era otro tipo de enfermedades y no una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Y en algunos casos han causado, chiquillos, grandes epidemias o pandemias, ¿ya? Que han afectado en gran medida a las poblaciones de los distintos países. Antes nosotros podemos preguntarnos cuál es el panorama de Chile, cuál sería la ETC más común o con más riesgo de contagio dentro de nuestro país, y nos vamos principalmente a que en nuestro país existe igual un aumento en general, ¿sí? De la enfermedad de transmisión sexual. Ya ha ido en aumento este tema, es decir, cada vez existe más gente contagiada por distintos tipos de ETC, y eso se ve principalmente, chiquillos, eh, bueno, en ciertos casos por el no control, en otros casos, y la gran mayoría, chiquillo, la gran mayoría, por un acto sexual, ¿sí? Sin protección, sin preservativo. Entre las infecciones o enfermedades de transmisión sexual más común, chiquillo, en nuestro país, está la sífilis, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, ¿sí? El virus del papiloma humano y la gonorrea son una de las principales enfermedades de transmisión sexual que hay en nuestro país, ¿ya? Y se dice que la edad más frecuente de contagio es entre los 20 y los 49 años,
ya siendo los hombres los más contagiados. Se dice que de cada 10 hombres, una mujer se contagia, ¿ya? Esa es la proporción. Entonces vamos directamente a una de las infecciones, enfermedades de transmisión sexual, que lamentablemente con el tiempo ha ido en aumento, ha ido en ascenso, que tiene que ver con el VIH o SIDA, ¿ya? Los primeros casos de VIH y SIDA, chiquillos, que se diagnosticaron o que tuvieron evidencia en nuestro país, fueron alrededor del 1984. Recordar que el VIH-Sida o SIDA y SIDA, porque vamos a ver la diferencia entre ambos conceptos, es una condición que hasta el día de hoy no tiene una cura, es decir, tiene un tratamiento para paliar los síntomas, pero no tiene tratamiento para eliminarlo de nuestro cuerpo, de nuestras células. Principalmente, chiquillos, se estima que en nuestro país alrededor de 500 personas se van con 5.000, perdón, 5.000 personas se van infectando por año. O sea, igual eso es bastante, es una cifra bastante elevada, ¿sí? Y que aproximadamente, bueno, este es un aproximado, pero yo creo que hay mucho más, que aproximadamente hay personas a 65.000 personas infectadas y el número debe haber subido exponencialmente, ¿ya? Como les decía en un caso anterior, el principal grupo afectado o eslabón afectado está entre la adolescencia, pubertad y entre el periodo de adultez, ¿ya? O sea, la población más joven. Y claro, eso lo podemos asociar a un todavía esbozos de falta de madurez, ¿cierto? Eh, no se es consciente de que si se va a tomar o iniciar una vida sexual activa hay que hacerlo con todas las precauciones, ¿cierto? Utilizando metodología anticonceptiva y obviamente teniendo pareja estable, ¿ya? Nos vamos directamente a qué es el VIH o SIDA, ¿ya? El virus es un virus, partiendo por eso, me pareció al coronavirus, de hecho. Es así circular, ¿cierto? Y tiene como unas patitas, ¿sí? Que son aquellas que después se van a incrustar en nuestras células y que van a infectar nuestras células, ¿ya? En este caso es un virus, ¿cierto? Que afecta, ¿a qué afecta y por qué es tan letal? Afecta principalmente a nuestro sistema inmune o inmunológico. Recuerden que el sistema inmune es el encargado de dar protección a nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, el sistema inmune nos defiende y activa todos nuestros glóbulos blancos para defendernos de cualquier resfriado simple, una bronquitis, ¿cierto? Cualquier resfriado simple, ¿ya? Entonces llega este virus, VIH, ¿cierto? Y ataca a este sistema en particular. ¿Y qué ocurre en este sistema? Hay unas células llamadas TCD4, ¿cierto? Que principalmente las células TCD4 son las encargadas de proteger a nuestro organismo contra las infecciones, son las específicas. ¿Y qué ocurre cuando una persona se contagia del VIH? Estas células TCD4 comienzan a disminuir, ¿ya? Y cuando ya se está en una etapa avanzada, es decir, la etapa de SIDA, ya existe poca cantidad de TCD4 de estas células, por lo tanto nuestro cuerpo no está protegido contra ninguna infección. ¿Ya? Cabe destacar, chiquillos, que existen diferencias entre estos conceptos, ¿cierto? Tenemos que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ya es la etapa inicial de la infección, ¿sí? Es cuando la persona se contagia del virus. ¿Y qué puede hacer? En esta etapa del VIH puede tener un tratamiento. Ya el tratamiento, recuerden, no es para eliminar el VIH, sino para evitar su expansión por todas las células CD4 de nuestro cuerpo. ¿Ya? Si yo tengo un tratamiento adecuado de VIH, cuando estoy en una etapa inicial del VIH, ¿cierto? Lo más probable es que yo pueda vivir mi vida de manera tranquila y normal, ¿ya? Los TDC4, ¿sí? No bajan de manera tan considerable, ¿ok?
En cambio, chiquillos, cuando una persona es mencionada como que padece SIDA, es cuando ya adquirió y pasó bastante tiempo del contagio, del primer contagio, y es cuando este virus de inmunodeficiencia ya pasa a ser parte del cuerpo 100%, es decir, ya logró una expansión, una gran expansión, ¿cierto? Una amplia expansión. ¿Y qué significa la sigla SIDA? Significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Fíjese que son distintos. En uno es el virus de inmunodeficiencia humana y en el caso del SIDA es síndrome, es decir, que ya es algo crónico de inmunodeficiencia adquirida. Y ahora cuando hablamos de síndrome estamos haciendo referencia a algo que te puede afectar directamente en tu funcionamiento normal. ¿Ya? Y obviamente ya el SIDA es la etapa terminal de esta enfermedad, ¿sí? Ya no hay tratamiento que pueda paliar, ¿cierto?, los síntomas, ¿ya? Porque acá obviamente tu sistema inmunológico está bastante desgastado, casi no te quedan células TCD4, ¿cierto? Entonces obviamente ya no tienes protección. Fíjense acá, esta es una célula CD4, TCD4, ¿cierto? Y ahí es como quedó infectada, ¿cierto? Mira, si ingresa el virus del VIH, ¿ya? Por lo tanto, ahí es cuando hace la infección de la célula, ¿ya? Entonces es importante destacar, chiquillos, que una persona jamás, y escuchen esto que es súper importante, jamás va a morir de SIDA, ¿ya? ¿De qué muere la persona que tiene SIDA? Muere principalmente de alguna enfermedad oportunista. Puede morir de un simple resfriado hasta de una fiebre, ¿ya? No es que yo muera de SIDA, sino que yo muero de cualquier enfermedad oportunista, porque el SIDA lo que produce es que tu cuerpo no pueda defenderse ante cualquier situación, ante nada. Por ejemplo, si una persona tiene SIDA y, no sé, un día se mojó bajo la lluvia, ¿cierto? Puede tener una enfermedad y esa enfermedad, una bronquitis, puede causarle una neumonía fatal también, ¿ya? Es porque su cuerpo no tiene ningún método de defensa, por lo tanto, si el virus o bacteria que lo ataca, podía hacerlo antes, no sé, un 10% hacerle daño, ahora que no tiene ningún anticuerpo, ninguna barrera que lo proteja, va a ser un 90% de daño, ¿ya? Eso es importante mencionar. Tenemos otro tipo de enfermedades, por ejemplo, uno de ellas es la sífilis, que es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, ¿sí? Que obviamente también se transmite por la vía sexual o también puede ser por de madre a hijo, ¿ya? ¿Qué es lo que produce la sífilis? Lesiones cutáneas, es decir, lesiones en la piel y puede ser en cualquier parte de la piel, puede ser en las manos, en la espalda y en algunos casos, que los casos más extremos son en los genitales. Imagínense que son heridas, ¿ya? Son úlceras, por lo tanto son bastante dolorosas, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de enfermedad que es la gonorrea, que también es una infección bacteriana, ¿sí? Que, bueno, al igual que todas las que voy a mencionar, excepto el VIH que ya hablamos, todas tienen una cura, es decir, todas pueden llegar a eliminarse rastro alguno de tu cuerpo, ¿ya? La gonorrea, chiquillos, también se transmite por vía sexual, ¿cierto? Y en algunos casos las personas que la poseen no tienen síntomas, pero otras personas que sí poseen síntomas son síntomas bastante molestos. Sensación de ardor al orinar, secreción de color blanco, ¿cierto? O amarillo, que es como un pus que aparece obviamente al orinar en el caso de los hombres. Dolor e inflamación en los testículos también, ¿ya? Esta es una de las enfermedades que afecta de manera más fuerte a los hombres, ¿ya? Tenemos también la uretritis, que también es una enfermedad de transmisión sexual y que tiene que ver directamente con una inflamación de la uretra, ¿ya? Y que se debe generalmente por una infección o un germen que obviamente se da en el acto sexual.
¿Y qué es lo que produce? Obviamente produce mucho dolor al orinar y dolor y ardor, ¿cierto? Y también la emisión o liberación de secreciones que son medias turbulentas, digamos, así amarillenta y de mal olor. Tenemos otro que ya aquí vamos aumentando el nivel de complejidad, digamos, así que son como más terribles. Tenemos la verruga genital, ¿cierto? Que es bastante fuerte, que son este tipo así como coliflor que aparece en la zona genital. Son pequeñas protuberancias, ¿cierto? Causadas por una infección a partir de una bacteria que se produjo y que se transmitió en el acto sexual, ¿ya? También tienen un factor común que puede producir el virus del papiloma humano. Ya esta verruga genital le puede dar tanto a hombres como mujeres y como bien dice la palabra, aparece, ¿cierto?, en la zona genital. Luego tenemos el herpes genital, que a diferencia de la verruga, son ampollas, que obviamente también aparecen en la zona genital, tanto en hombres como mujeres. Obviamente es una infección de transmisión sexual y que obviamente produce bastante dolor en aquellas personas que la padecen, ¿ya? Entonces creo que chiquillos, uy, de hecho estamos en la hora. Lo siento, Joaquín, yo sé que son temas bastante complejos de ver, porque en Tía, algunos casos producen como una sensación hasta de dolor y de mm, asco, ¿cierto? Pero es importante, dame un segundo, Pato, es importante que nosotros las conozcamos, tengamos ese shock, digamos, ese shock visual, para obviamente desde pequeños tener en cuenta que si nosotros no utilizamos las medidas de protección necesarias, podemos llegar a contraer alguna de estas enfermedades, ¿ya? Pato, dime. tía, o sea, esto va a entrar en la prueba, todo lo que vimos ahora. No, lo de ahora no va a entrar. ¿Y qué va a Creo que entrar hay, entonces? ¿quién le había dicho? Espérenme, me dejé recordar. Ciclo menstrual, sexualidad, todo lo que hemos visto hasta ahora es sexualidad. Método anticonceptivo, ciclo menstrual, el tema de la pubertad, acuérdense, cambios primarios y secundarios. ¿Ya? Solo eso, chiquillos. Ya. La ¿Y prueba hasta qué va a hora va a ser... estar cargada la prueba? Ah, mira, qué bueno, ya. La prueba va a estar hasta mañana, ¿ya? Hasta mañana a mediodía, así que traten de darla hoy, ¿ya? Cualquier cosa me envían un correo si existe problemas para darla, ¿ya? Ya chiquillos, nos tenemos que ir porque ya estamos en la hora y pasadita, así que eso, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Chao, chao, que estén Que se bien. divierta, profesora, y que tenga un excelente día. Gracias, igual. Chao, chiquillos, que estén bien, pórtense bien. Chao, profe. Nos vemos más rato.